Mucho de lo que tengo para compartir en esta mañana es una perspectiva profética. El Señor me tuvo despierto en la mañana hablándome cosas acerca de ustedes como iglesia, como nación, en general del día en el cual estamos, y quiero hablar de esas cosas. Primeramente, como iglesia, el Señor me habló recordando de Mateo capítulo 8, donde el Señor les dice a sus discípulos: vamos al otro lado. Y que Él ha hecho esa orden para esta iglesia, para Semillas de Vida. Él ha hecho esta orden: vamos al otro lado. Para Jesús, ellos entraban al barco, era para llegar al otro lado, porque les correspondía el próximo paso de destino. Y eso es lo que significa vamos al otro lado para ustedes. Pero en el caso de Mateo 8, se pusieron en el barco. Inmediatamente, cuando están yendo hacia ese rumbo, se desató una tormenta. Y Jesús durmiendo ahí, ¿recuerdan? Y los discípulos tenían miedo. ¿Qué es lo que, aquí vamos a morir o qué cosa? Pero Jesús había dado la orden, ya vamos al otro lado. Y no siento que es una tempestad de ese nivel que han experimentado, pero hay ciertos retos, enfermedades, cosas, ataques del enemigo. Son del enemigo, no son de Dios. La tormenta no es de Dios. Jesús dice: vamos al otro lado. Se ponen en el barco, empiezan a ir, y el enemigo trata de oponerse a eso con cosas. Y Él ha tratado y está tratando de oponerse al llamado y al destino de ustedes como ministerio e iglesia. Pero Jesús dio la orden, por eso Él duerme, ya dio la orden. Su palabra lo selló ya. Vamos al otro lado, por eso Él duerme. ¿Qué importa si hay tormenta? Vamos al otro lado. Y eso pueden saber para ustedes mismos, que van al otro lado. Y queremos entrar a saber qué es lo que significa, hablarles un poco más de qué pasará yendo al otro lado. Pero me habló también que Él se va a manifestar como el Dios que ayuda que todas las cosas salgan al bien. Así sale el pasaje bíblico, debía haber. Ayudan para bien. Significa que cuando están en proceso hay dificultad. Si están en una situación y no está bueno todavía, significa que no ha terminado el proceso todavía. Ayuda al bien. En inglés sale más claro. All things work together for good. Todas las cosas trabajan y terminarán en bien para los que están llamados según sus propósitos y están bajo Él. Y que algunas situaciones, algunos ataques del enemigo que parecen como limones, van a terminar siendo limonada. Así que tengan fe para eso. Ya en eso de qué significa ir al otro lado, llegar al otro lado es el próximo nivel de su destino, pero habla de influencia nacional. No importa si lo hayan buscado o no, esto es por orden del rey. Es influencia gubernamental. Me empezó a hablar de que hay un llamado muy fuerte para todas las personas que trabajan en transformación, en los 7 montes, pero especialmente algo muy único, especial para los que trabajan en gobierno. Hay algo de la atmósfera, el ambiente de este lugar, la instrucción, el equilibrio, la familia, el balance de todo, que Dios va a empezar a enviar más personas que tienen llamado y cargo especial al gobierno. Va a enviar a esta iglesia, a este ministerio, porque va a ser una protección para ellos cuando están en ese difícil monte, porque es un monte difícil para operar. Pero hay algo del ADN que Él ha puesto y de la fidelidad en este grupo, este ministerio, claro, y no podemos ignorar que son la pareja pastoral, Camilo y Maritza, que entre ellos y como familia, de ahí proviene ese ADN sano que Dios ahora va a llevarlo al próximo nivel. Va a empezar a enviarles personas, va a empezar a levantar personas para influenciar a la sociedad. Me dio una palabra, la palabra para ustedes, que significa llegar al otro lado: protagonismo. Él tendrá que definir exactamente cómo es eso, pero van a experimentar protagonismo. Y si han estado un poquito invisible, bajo radar, eso va a
va a cambiar llegando al otro lado. Al otro lado, escribí, hay el edificio y terreno que les corresponde también. Así que, y hasta mientras, si hay tormenta, la forma de responder a la tormenta, Jesús está durmiendo y Él está cerca. Él está reposando porque ya dio la orden. Entonces dancen, regocijen, alaben. Los cielos van a estar más abiertos durante este tiempo. Más presencia, más gloria, más sanidades. Y pon su atención en eso y las cositas que hace el diablo. Ok, sí, pelea contra eso, lucha, pero no se desanimen. Este limón, no sé cómo va a terminar limonada, pero va a terminar limonada. Y créelo y así va a ser. Ok. Hace un año era solo una palabra, ¿cierto? Pero hoy quiero enseñarte cómo es que tú también en tu vida atraviesas al otro lado en medio de que se levantan circunstancias, tormentas, situaciones que a veces no nos dejan pasar. A veces arrancamos y tendemos a retirarnos, a ir hacia atrás. Hoy estamos celebrando, pero la verdad, hace unos días no parecía que íbamos a poder celebrar. Y aquí es donde yo quiero enseñarte y animarte cómo es que nosotros aprendemos a caminar por fe, tomando las promesas que Dios nos entrega. Ahora, cuando estamos hablando de que estamos en construcción, estamos no solamente en una construcción de la edificación que nos va a tomar un proceso, pero también en la vida nuestra estamos en una construcción permanente. Y lo más importante, aunque hemos venido ya en toda una serie, ¿cierto?, de hablar del arbolito, son los cimientos. Y yo quiero regresar hoy a algo. Ahora, hay un momento en donde todos aplaudieron y él estaba diciendo, al otro lado hay un edificio, pero él también dijo algo, pero también hay unos terrenos. Y estamos viendo el edificio, pero todavía no estamos viendo los terrenos. Y yo quiero que usted agarre esa palabra, porque cuando Dios habla cosas, a veces uno en la emoción pierde parte de lo que Dios nos está entregando. Pero Dios habló de terrenos, Dios hablando de que algo también nos va a ser entregado junto con la edificación. Y la edificación, ¿cuántos hoy dicen, wow, es una bendición? De hecho, hay cosas que ya, gracias a Dios, estaban como infraestructura para nosotros. Que tenía yo algunos amigos constructores que pasaron ayer y decían, pastor, tú lo que pasa es que no entiendes, no es solamente lo que se ahorraron en recurso económico, sino el tiempo que les hubiera tomado adecuar esto para donde van. Ahora, algunos están viendo solo el auditorio, pero la verdad, hay toda clase de áreas que poco a poco les vamos a ir dejando acceso, porque en este momento son bodega, en este momento está todo cuadrado, arrumado, pero Dios nos va a dar la palabra, que es todos los limones se van a convertir en limonada. Y no es solamente para nosotros, es para cada uno acá. Cada uno acá. ¿Cuántos han tenido algunos limones a través del proceso? Y yo sé que hay algunos que están allí, y hoy quiero que preste mucha atención, porque si usted agarra esta palabra y entiende que cuando una palabra viene y usted se agarra de ella, entonces usted puede ver cómo Dios cambia todas las cosas. Escúcheme, el día jueves a las 6 de la tarde nos estaban recién dando entrega de este lugar, luego de que hace 2 meses estaba listo un documento. Y aquí es donde el domingo pasado nos despedimos y estábamos ahora para celebrar acá. Y ahora usted puede decir, pero ¿qué estaban pensando? Y aquí es donde quiero enseñarte que tú tienes que aprender a caminar no por lo que ves, no por lo que oyes, no por lo que sientes, sino solo por lo que la palabra de Dios dice. Diga conmigo, repita conmigo esto: yo no camino por lo que veo, no camino por lo que oigo, no camino por lo que siento, camino por lo que la palabra de Dios dice. Escúchame, esto es muy importante porque somos una iglesia llamada a formar líderes que van a tomar posición en lugares de influencia. Pero para estar en lugares de influencia, tú no puedes ser uno que opera como el mundo, pero llamándote cristiano. Tú necesitas entender que hay algo que Dios quiere impartir a tu vida para moverte de otra manera, y eso se llama fe. Y hay varios elementos dentro de ello, pero para que la fe opere necesitamos ir a un fundamento. Y quiero que me acompañes en tu Biblia hoy a Romanos capítulo 5 versículo 17. Romanos capítulo 5 verso 17. Si hay algo que el enemigo va a trabajar y va a atacar y va a tratar de minar, es tu fe.
Recuerdo el reverendo Hagin, él siempre nos enseñó: siempre que el diablo te lleve a ti al terreno de la razón, tú no tienes cómo ganar. Pero siempre que tú aprendas a llevar al diablo al terreno de la fe, él no tiene cómo ganar. Otra vez, siempre que el diablo te lleve a ti al terreno de la razón. Terreno de la razón es lo almático. Terreno de la razón es que solo dependemos de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que oímos, de lo que nuestros sentidos dicen. Allí no tenemos forma de ganar. Pero siempre que nosotros llevamos al diablo al terreno de la fe, él no puede ganar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esas son buenas noticias. Ahora, Romanos 5:17 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y en este versículo hay unos elementos que son supremamente poderosos, que si tú hoy los agarras, te voy a decir: no sé qué estés atravesando, no sé qué estás pasando, pero puedo decirte, vas a tomar la herramienta para que la fe opere y se active en tu vida para pasar al otro lado. Cuando Dios dice vamos al otro lado, como fue la palabra, dice Dios se acostó. Pero tú y yo no siempre tenemos el entendimiento de cómo reposamos en medio de que estamos atravesando al otro lado. Y yo no te voy a decir que es fácil. Yo no te voy a decir que en estas semanas yo no he estado bajo mucha presión viendo, pero lo que he aprendido a través de los años es que no dejo que mi boca hable lo que sea contrario a la promesa de Dios. Y aquí es donde tú y yo necesitamos emprender. Pero dice aquí: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, a través de Adán reinó la muerte, dice mucho más, diga conmigo, mucho más reinarán en vida. Está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de que por uno solo, que es Cristo, dice reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben algo. Y aquí hay dos cosas de las que te quiero hablar hoy, porque necesitamos trabajarlas como en una construcción en nuestra vida. Dice la abundancia de la gracia, diga conmigo, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dos palabras: gracia, justicia. Gracia y justicia. La versión amplificada lo dice así: porque si debido a la ofensa, transgresión, traspaso, lapso de un solo hombre reinó la muerte, ciertamente mucho más reinarán como reyes en vida aquellos que reciben la gracia abundante de Dios, su favor inmerecido. Es decir, gracia ya nos empieza a dar una idea que es un favor inmerecido, y el don gratuito de la justicia, que los coloca en una perfecta relación con Él mismo por medio de un solo hombre, Jesucristo el Mesías, el ungido. O sea que nos empieza a hablar de dos cosas: que la gracia, número uno, es un favor inmerecido, no nos lo merecemos. ¿Sabe? No nos merecemos estar en este lugar. Pero cuando tú empiezas a mirar que por la bondad de Dios Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos o imaginamos, entonces tú entiendes que Dios tiene mejores cosas que solo lo que necesitas. Aquí voy otra vez a afinar algunos, porque muchos solo decimos: Señor, tú sabes que esto sí lo necesito. Pero donde tú y yo tenemos que aprender a movernos es en entender que hay algo que se llama gracia y justicia, que te posiciona en otro lugar para que tu fe opere, de manera que te muevas más allá de lo que sencillamente podemos pensar o imaginar. Entonces aquí nos está hablando de dos elementos: un favor inmerecido, pero también nos habla de algo que nos coloca en una perfecta relación con Dios. Y aquí es donde está la batalla de la mayoría de nosotros, porque el enemigo siempre viene a susurrarnos, haciéndonos pensar que no tenemos todavía lo que se requiere para recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Si tan solo fuera un poco más santo, si tan solo pudiera ser un poco más justo. ¿Alguien entiende de qué hablo? Y el enemigo trae condenación a nuestra vida, en donde a veces queremos creer, pero parece que algo viene a derribar nuestra confianza. Algo viene a derribar algo llamado fe. Y aquí es donde tú y yo necesitamos entender que cómo es que opera esto de agarrar las promesas de Dios. Cuando vamos a 2 Corintios 5:21, quiero que entiendas lo que es la justicia.
Porque quiero que le digas a la persona que tienes al lado: tú eres justo, así te sientas o no. Por favor, díselo: tú eres justo. Otra vez, dile: tú eres justo, así te sientas o no. El gran reto que tenemos nosotros es cómo caminamos, no por lo que sentimos, sino por lo que Dios ha dicho. Es más real lo que Dios ha dicho que lo que tú sientes. Otra vez, es más real lo que Dios ha dicho que lo que tú sientes. Amén. ¿Puede decir amén? Es más real, escúchame. Pero no siempre es fácil, porque no se siente real lo que lees en la palabra. Dice el verso 21 en 2 Corintios 5: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira lo que pasó en la cruz. En la cruz Jesús no solamente perdonó tus pecados. En la cruz Jesús se hizo pecado. Él tomó la condición y naturaleza de pecado para que tú y yo tuviéramos su naturaleza de justo. Hubo un intercambio en la cruz, que cuando tú invitas a Cristo a que sea tu Señor y Salvador, en ese mismo instante hay un cambio de una condición interna. Cuando hablamos de una nueva criatura, es que ahora tú eres justo aunque no te sientas. Y aquí es donde empieza nuestra batalla, porque no siempre nos equivocamos, cometemos un error, fracasamos en algo, y el enemigo inmediatamente empieza a trabajar en condenación. ¿Por qué? Porque si te saca de entender que eres justo, no por lo que haces, sino por lo que ya Cristo hizo, entonces la gracia de Dios no puede operar de la misma manera, ni tu fe, para que por la gracia te extiendas ahora a tomar lo que te pertenece. ¿Puedes entenderlo? Entonces aquí es donde Dios quiere ayudarnos. Así que vamos a decir que la justicia es un regalo de Dios, es un don inmerecido. A Dios le plació. Dios dijo: voy a hacer que cada uno de mis hijos, al aceptar a mi hijo Jesús, se vuelva justo. Dile a la persona que tienes al lado: tú eres justo. Y si eres justo, dile: eres coheredero con Cristo de todas sus promesas. ¿Cuántos les gusta eso? Aquí es donde muchas veces nosotros empezamos a batallar. Señor, ¿tú realmente quieres esto para mí? ¿Realmente quisieras darnos esto? ¿Quisieras bendecirnos? Mira lo que dice Romanos 8. Ve conmigo a Romanos 8, versículo 1. Reina Valera dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dile a la persona que tienes al lado: no hay ninguna condenación. Yo estoy en Cristo ahora para no caminar en condenación. Escúchame, hay un punto en tu vida que necesitamos entender un balance. No significa: no importa, yo puedo hacer lo que quiera y entonces no importa porque Dios me perdona. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el enemigo no tiene por qué traer condenación. Cuando tú le pides perdón a Jesús por algo que has hecho, ahora escúchame, no es el que peca y reza empata. No es solamente tratar de habituarnos a seguir haciendo algo e ir al otro lado. No, estamos hablando de cómo hacemos operativa una fe basados en la justicia y la gracia que Él nos ha entregado. Pero cuando yo entiendo esto, que Él me hizo justo, yo no tengo por qué caminar en condenación. Yo hoy quiero que algunos puedan cerrarle la boca al enemigo que ha estado trabajando condenación. Y hay cosas que tal vez usted está creyendo, está esperando una sanidad, está esperando un área financiera, está esperando algo, pero hasta el momento solo está viendo limones, pero nada que ver la limonada. Y dice: pero ¿por qué no puedo ver la limonada, Señor, si soy un cristiano? Pero la batalla está a nivel de la mente, en donde no logras pasar por la fe a tomar y a establecerte. Todo el tiempo, escúchame, la batalla va a estar en tu mente, pero tú necesitas saber esto: con el corazón es que se cree, no es con la cabeza. Con el corazón se cree, dice la palabra, para justicia. ¿Qué promesa te ha dado Dios? Esa es la que tú empiezas a creer aquí en el corazón, y te estás moviendo aunque en tu cabeza no hace sentido y en tu cabeza tú quisieras colgar la toalla. Así que aquí es donde quiero que entiendas esto. Muchos creyentes aún viven diciendo: soy tan pecador que no merezco nada. No, yo soy todavía apenas un pecador salvado por gracia. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? No, yo soy un pecador. Y si tú no puedes salir del esquema y mentalidad de pecador, entonces no tienes una capacidad de poderte mover a saber que Dios tiene cosas para ti. Pero eso no es lo que dice la Escritura.
La escritura dice es que Cristo murió en la cruz para justificarte, y somos justificados por medio de la fe, dice Efesios 2, 8, 9. Dice, y esto es un don de Dios, un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es algo que tú y yo recibimos, no por obras, no es por meritocracia, no es por todo lo que he logrado. Es que yo sí merezco. No, cada uno de nosotros, por lo que hizo Cristo en la cruz, tiene derecho a cada promesa que Dios está hablando en nuestra vida. Esas son buenas noticias, y aquí es donde tú te empiezas a parar. Entonces, cuando viene una palabra, ya sea que estás en la escritura, la estás leyendo, o alguien te está dando una palabra, aquí es donde empieza el enemigo a trabajar. Uy, ¿será verdad? Dios dijo que al otro lado, pues ¿cuál es el otro lado? Al otro lado hay un edificio, y uno, pues venimos hace 2 años buscando un edificio. La cabeza empieza a patinar, y tú llegas al lugar y como que empiezas a mirar, pero uno, uy, pero ¿cómo le voy a hacer? Sí, porque yo lo decía un momento, y en esto con todo el equipo, hace unos días, porque todo el mundo se despidió feliz, pero yo estaba diciendo, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero te estoy enseñando algo que a través de los años hemos aprendido. No cambia, simplemente tú creces en el tiempo, pero es el mismo modus operandi. Cuando tú empiezas a entender esto, tú empiezas a entender que el enemigo siempre va a tratar de minar 2 verdades: justicia y gracia. No, es que usted no tiene lo que se requiere para allá, es que y aquí es donde tú necesitas aprender a cerrar tus oídos a eso y empezar a meditar en la palabra, empezar a tomar la palabra. ¿Qué empecé yo a hacer en estas semanas anteriores? La palabra. ¿Qué estoy hablando? La palabra, no te rindas. La palabra, sigue caminando. La palabra, no camino por lo que veo, no camino por lo que oigo. Y habla la palabra. ¿Cómo callas tú las voces? Hablando las promesas, hablando la palabra, declarando lo que Dios ha prometido. Y eso es lo que Dios empieza a hacer. Así que nosotros recibimos este regalo por fe. Tú no te sientes justo, tal vez te miras al espejo y dices justo, y parece que el espejo se riera de ti. ¿Tú? Pareciera que no, pero la palabra dice que somos justos. Si somos justos, ¿por qué es importante entenderlo? Porque el pecador peca, el justo hace obras de justicia. Y cuando entendemos eso, entonces hay una gracia que está disponible para ti y para mí. Y esa gracia, que la voy a conectar ahora con algo, esa gracia nos permite movernos de una manera sobrenatural en las cosas. Es donde tu mente empieza a descansar en algo que no es natural. No es solo la capacidad de lo que puedes hacer, sino es una dependencia de que hay una gracia. Voy a ponerlo en otros términos para muchos jóvenes que están aquí y nos escuchan, ¿cierto? Superpoderes que nos permiten operar en un nuevo nivel. Eso es la gracia. Ahora, quiero que hagas esta declaración conmigo. Quiero que digas esto: soy amado de Dios. Tengo una correcta relación con Dios. No soy indigno. He sido perdonado por la sangre de Jesús. Jesús me ha hecho justo. He sido llamado a ser hijo de Dios y a reinar en vida juntamente con Cristo. Ahora escucha ese último pedazo: reinar en vida. Reinar en vida. O sea, Jesús está hablando de que hemos sido llamados a pararnos de otra manera frente a las circunstancias que están viniendo. Por uno solo entró la muerte, pero por uno solo reinaremos en vida. Así que aquí hay una interesante relación. Si yo me enfoco en solo las obras de esta carne, que sería el caminar por la carne, estoy perdiendo la realidad de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es otra cosa sino echar mano por fe de la gracia que está disponible. Ahora en un momento creo que va a conectar todo esto. Tenemos un derecho a reinar en vida por causa de la gracia. ¿Qué es la palabra reinar? Si quiere, y a algunos les gusta anotar, anote esto: reinar. ¿Qué es reinar? ¿A qué se está refiriendo Dios? Tener dominio. Tener dominio. Tú y yo fuimos llamados a tener dominio. Escúchame, no sobre personas, sino sobre lo que habla la escritura, un mundo espiritual, pero también cosas y lo que está en esta creación. Tener dominio, poseer poder soberano, muy interesante, poseer poder soberano, tener autoridad real. Bien interesante. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando en el contexto de un rey. Suena a lo que deben tener reyes.
Y aquí es donde estamos hablando que es importante entender, porque no es la posición que tienes la que te da la autoridad, sino hay una investidura mayor que a donde Dios te ha llamado. Dios te ha dado la capacidad de tener dominio, de reinar, de poseer poder soberano y de tener autoridad. ¿Para qué? Para frentear cualquier cosa que el enemigo quisiera oponerse, de manera que tú vayas adelante a conquistar lo que Dios te entregó. No sé cuántos vieron un video que está donde ahorita está todo el tema de las FARC, y entonces están con chamanes y están haciendo toda una reunión espiritual allí. Hay un mundo espiritual, hay un mundo espiritual que no podemos ignorar. Pero por eso, cuando tú miras en Marcos capítulo 16, cuando Jesús ordena a sus discípulos, vayan, prediquen el evangelio, la primera señal es: echarán fuera demonios. Bien interesante. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una investidura que a donde tú llegas, escúchame, el diablo sabe que si tú entiendes eso que te estoy hablando, él tiene que echar para atrás. Si no, él se queda y tú eres el que echa para atrás. Entonces aquí hay gente que Dios la ha llamado a empresas, a negocios, a gobierno, a las artes, a los medios. ¿A qué? A que van a poseer, pero necesitamos que se paren sobre ¿qué? Dos fundamentos de construcción: justicia, gracia. ¿Para qué? Para que por medio de la fe ustedes se paran, no por lo que sienten, no por lo que ven, no por lo que oyen, por lo que Dios ha dicho, para tomar las promesas y establecer el reino de Dios y avanzar adelante a lo que Él tiene. ¿Está conmigo? ¿Dónde dice eso, pastor? Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5, la parte B dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, hemos sido hechos reyes. Y aquí necesitamos entender algo. Usted y yo estamos llamados entonces a caminar por promesas, por lo que Dios ha hecho. ¿Esto a qué nos lleva? A que tú y yo no podemos vivir con la cabeza abajo. ¿Y cómo estás creyéndole a Dios? ¿Y cómo estás en victoria? Tenemos una jerga cristiana que normalmente hablamos, que en la actitud que tenemos no muestra lo que creemos, o tal vez está mostrando lo que creemos que nosotros no decimos. Bendecido, hermano. Gloria a Dios, santo. No, lo que está diciendo es que si tú empiezas a entender: soy justo, y yo quiero que tú empieces a hacer una tarea. Quiero que en la casa, en estas mañanas, cuando despiertes, cuando vayas al espejo, te mires al espejo y digas: soy justo, he sido justificado por la sangre de Cristo. Y tú te abres al espejo: soy justo, Señor, gracias, y tu gracia está sobre mí. Ahora entiendes por qué hablo yo esa escritura: y poderoso es Dios para hacer que abunde sobre mí toda gracia. Aquí está hablando toda gracia. Toda gracia es que es para todo. Toda gracia, la gracia de Dios te capacita para lo que requieras. Pero es que eso tal vez ese que es espiritual. No, tú eres justo, como eres justo eres declarado hijo, como eres hijo eres coheredero con Cristo. Eso quiere decir que hay una gracia de Dios derramada sobre ti, para que por medio de la fe tú eches mano a todo lo que Él tiene para ti, no importa si lo sientes o no lo sientes. Aleluya. Justicia, ser declarado. Me encanta esta definición que decía E.W. Kenyon. Decía: ser declarado justo es poder estar delante de la presencia de Dios sin una conciencia de pecado, como si el pecado jamás hubiera existido. Wow, otra vez. Es poder estar delante de la presencia de Dios sin una conciencia de pecado, como si el pecado nunca hubiera existido. Escúchame, mira, piensa en esto. Si tú entiendes esto, no vas a tener que tomar tanto tiempo: Señor, no merezco, perdóname, no sirvo, Señor. Y a veces salimos y gracias, Señor, por venir a tu trono. Sino que tú vas a poder venir a decir: papá, qué rico poder estar contigo hoy. Papá, gracias. Tú dices, Señor, que tú suples y cumples anhelos del corazón. No solamente tengo que venir a ti por necesidades, sino por anhelos. Es más, Señor, ¿por qué quieres que yo también crea? ¿Qué necesitas tú en la tierra por lo cual yo puedo usar y creer de lo que tú quieres hacer? ¿Cómo puedo caminar contigo haciendo lo que quieres hacer sobre la tierra? ¿Ves que te cambia inmediatamente? Y Señor, gracias, porque no es por mis obras, es por lo que tú hiciste en la cruz. Así que te doy gracias. Y gracias, Señor, que me declaraste justo, pero también eso me da acceso a una gracia. Gracias para hacer todo lo que requiera, Señor,
todo lo que ha sido llamado. ¿Por qué estamos aquí hoy? Les voy a decir, porque Él es bueno, pero porque nos atrevimos a creerle, porque nos atrevimos a pararnos contra todo pronóstico. Lo que muchos tienen la idea de que fe es que yo le creo a Dios, Dios organiza todo y entonces entramos. No, la fe es diferente. La fe significa que todo el tiempo tú estás batallando contra todo pronóstico de lo que el enemigo te pone delante diciendo no se puede y no lo vas a lograr. Eso es lo que es la fe. La fe es que algunos están hoy acá batallando síntomas de enfermedad, y ahí es donde tú tienes no solamente que esperar que cuando oraron por ti vuelves y te chequeas, ay no, tal vez no lo siento. No, es tiempo de dejar de caminar por lo que sientes y empezar a caminar por lo que crees. Todo aquí parecía que no iba a ser posible. Es más, todavía tenemos camino por andar. ¿Por qué? Porque hay otra cantidad de cosas que estamos creyendo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿Han leído Hebreos 11:6? ¿Qué es lo que dice? Sin fe. O sea que Dios se agrada ¿con qué? A mí me gusta cuando uno se reúne con hermanos en la fe que están creyendo, porque a mi amigo Charlie le conté, ¿no? Cuando le dije, Charlie, estamos atreviéndonos a ir a otro lugar, pero es que estoy aquí batallando. Y me dice, gloria a Dios, si Dios te está llamando a lo profundo, ahí es donde se va a mostrar. Dios no se manifiesta en la Puandito. ¿Cuántos tienen que dejar la orilla aquí? La semana pasada Dios nos trajo a alguien desde el otro lado del mundo a decir, deja la orilla, atrévete. Y él estaba hablando inclusive una palabra, Gedeón. Y él empezó a hablar aquí, guerrero valiente, mujer guerrera valiente, hombre guerrero valiente. Y Dios estaba trayendo una promesa para la casa, y está alineada con todo el momento de lo que Dios está haciendo. Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Cuando vino otro amigo que venía de ayer, está en otro lugar, y él entró y decía, Camino, esto, wow, o sea, esto es solo Dios. Yo dije, sí, es solo Dios, no somos nosotros, pero gloria a Dios, lo creemos y podemos recibirlo. Amén. Amén. Eso es lo bueno, y tú puedes tomarlo para ti. Ahora, escúchame, muchas veces, entonces estoy diciendo, nuestra fe no opera porque nos sentimos indignos. ¿Cómo atacas eso? Hablando lo que la palabra está hablando de ti. Escúchame, créele a lo que Dios dice de ti. Dios dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, estoy alegre contigo. Y tú necesitas dejar que eso entre allá. Oiga, sí, soy la niña de los ojos de Dios. Tú necesitas empezar a caminar creyéndotelo. Soy la niña de los ojos de Dios. No importa, escúchame, el cargo que tú tengas, no importa dónde te lleve Dios, siempre adentro necesitas seguir siendo el niño o la niña con Dios, que de una manera sencilla puede creer a promesas que Él tiene y a donde nos está llevando. Así que Dios nos está llevando, Dios nos trajo hasta acá. ¿Qué quiero conectarte aquí? Tú no puedes ir a un monte de gobierno, un monte de empresa, un monte de las artes o un monte de los medios solo dependiendo de cómo te sientes. Y aquí es donde muchas veces nosotros necesitamos batallar algo. Te voy a decir, la gracia que hay en este momento sobre la casa bajo la construcción tiene un empoderamiento para moverte de otra manera. Ahora, yo le decía, Espíritu Santo, ¿cómo puedo conectar esto? ¿Cómo puedo conectar de manera que venga una imagen a poderlo ver? Y me encanta como el Señor hace. Porque si yo te digo, hace unos días yo era sencillamente metiéndome en la palabra para no estar escuchando muchas cosas, porque los reportes eran, no, eso ya no se va a poder, no, eso no se va a hacer, no, ¿y qué hacemos? ¿Llamamos a todo el mundo que ya no venimos acá o qué hacemos? Pero aquí es donde tú empiezas a caminar, a decir, Señor, gracias. ¿Qué fue la palabra que decía Johnny? ¿Qué tienen que hacer cuando los limones vienen? Empezar a dar gracias. Eso es Romanos capítulo 4. ¿Cómo se fortaleció Abraham? Dando gloria a Dios, plenamente convencido que Dios era capaz de hacer todo lo que le había prometido. Y si Dios lo ha prometido, Dios va a hacer todas las cosas que Él nos ha prometido. Nosotros tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. En estos días quiero conectarte con algo. Recordaba esta palabra y quiero decirte, cuando hablamos de construcción, quiero tratar de decir que bajo momentos hay algo que viene que es una gracia mayor para cumplir aquello que Dios quiere hacer. Diga conmigo, lo que Dios quiere hacer. Cuando empezamos a mirar que se trata solo de nosotros, frenamos lo que Dios está haciendo.
¿Por qué estamos aquí? Porque hay algo que Dios necesita hacer sobre esta nación y el continente, y estamos alineándonos a lo que Él quiere hacer. ¿Estamos? Cuando tú empiezas a mirar de esa manera, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Hay una gracia que te levanta a moverte y a caminar de una manera mayor. Ahora bien, en estos días veníamos en el carro y leí yo en el correo que Patti, no sé si está aquí, la esposa de Fabio, estaba en mala, estaba con un dolor allá, y veníamos en el carro y fue la impresión de llamarla por teléfono y vamos a orar. Pero en el momento en que empezamos a orar en el carro, la gloria de Dios cayó. Nosotros la podíamos sentir en el carro, pero cae donde está ella, al otro lado. Ella me decía, Fabio, no se podía casi parar de la cama, y en ese momento saltó de la cama y empezó a correr. ¿Sabes qué? La fe siempre tiene una acción consecuente. La fe sin obras es muerta. Ya están, gloria a Dios, amén. ¿Qué pasó en ese momento? Aleluya, ella salió sana. ¿Qué es lo que te estoy diciendo acá? Cuando nos metemos bajo una atmósfera de gracia para algo que Dios está haciendo, es como si en ese momento todo se va a multiplicar y se va a acelerar, pero es para los que se atreven a creerlo. Patti la agarra ya, y ella de pronto, Fabio lo veo yo, oigo por el teléfono que está medio llorando. ¿Por qué? Porque él está viendo lo que nosotros no estamos viendo. Nosotros con mi esposa estamos en la camioneta solo viendo la gloria de Dios, y empezamos a gozarnos, empezamos a reírnos, empezamos, gloria a Dios. Lo que la gente dice, están locos, gloria a Dios. Pero allí es donde los milagros ocurren. Pero en ese momento, ¿qué pasó? Ella recibe su milagro, recibe su sanidad. Y ahí es donde quiero decirte, en este momento como iglesia, la palabra de lo que daba es que ¿qué es lo que viene al otro lado? Más unción. ¿Qué es lo que viene al otro lado? Más gloria. ¿Qué es lo que viene al otro lado? Otra dimensión para caminar y para meterte. Pero tú necesitas presionar hacia ella. Aquí es donde quiero decirte qué es lo que Dios me decía que conectara. Si puedes eliminar la mentira de lo que no mereces, si no empiezas a entender que todo lo puedes y que Dios lo tiene para ti, vas a moverte en esto. Así que aquí estamos para ser testigos de la bondad de Dios. ¿Cómo comparamos esta gracia? ¿Alguien jugó Mario Bros? Muchos jóvenes van a entender. Mario Bros, ¿alguien sabe los jueguitos? Mario Bros, ahí lo tienen, Mario Bros. ¿Qué hacía Mario? Ahora, fíjense el Espíritu Santo cómo ayuda a conectar cosas. Yo decía, pero Señor, ¿cómo explico esto de la gracia? Porque es que a veces no es tan fácil entender la gracia. ¿Cómo comparo la gracia? Y me dijo, como el juego de Mario Bros. Ahora yo lo he jugado. Y yo lo jugaba con mis hijos, claro que me daban una muenda siempre, pero pues lo intentaba, ¿cierto? Y ahí empezaba, y Mario, ¿qué es lo que va? Recuerdan que él va pasando por ciertos lados y tiene que buscar laberintos, pero llega a veces a unos cuadraditos, cubículos, cubos, y empieza a golpearlos. ¿Qué es lo que salen? Monedas, estrellas, pero a veces sale un hongo. ¿Y el hongo qué es lo que le da? Le pasa la siguiente, se crece. Y cuando se crece, ¿cuántos recuerdan de pronto que usted agarraba ese muñeco y era imparable? Tenía superpoderes. Usted empezaba con Mario a correr y lo que saltaba, y tortugas, todo lo que venía usted podía saltar, y ¿qué pasaba? Lo derribaba. Lo que tenían que tener cuidado era que no lo cogieran. Pero en el momento en que usted saltaba, y esta es la palabra que me vino y es la palabra que yo le daba a Patti, dice: hollaremos sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Aleluya. Hollaremos sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿De qué está hablando? Que hay una gracia que cuando tú entiendes por fe entrar en ella, tú empiezas ahora, te creces en una realidad espiritual. De repente lo que antes que te veías pequeño, que sin la gracia de Dios solo estás contando con tu capacidad natural, sin la gracia de Dios solo piensas en los recursos que tienes, sin la gracia de Dios solo piensas en tu inteligencia, sin la gracia de Dios solo piensas en lo limitado que estás. Cuando viene sobre ti la gracia, entonces creces. ¿Qué es lo que pasa? La óptica cambia. De repente el enemigo ya no es el gran enemigo. De repente la enfermedad ya no es la gran enfermedad. De repente ese cáncer ya no es el cáncer. Ahora lo estás viendo diciendo: hollaré sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. No importa si me vienen a echar esa maldición.
Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sí, tú tienes a alguien que es un contrincante, sabes que el enemigo está allá, pero tú puedes empezar por la gracia de Dios a decir: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya. Poderoso es Dios para hacer que abunde en mí toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, yo pueda abundar para toda buena obra. ¿Sí estás viendo? Hay algo que tú tienes. Hay algo que Dios nos ha dado. Dios quiere hacer cosas, pero necesitamos atrevernos a creer. Algunos tal vez hoy vieron una pantalla pequeñita. Uy, pero esa pantalla, pues, esa no es la pantalla. Estamos creyendo por otra realidad. Amén. Estamos creyendo por otra dimensión. Estamos creyendo por muchas otras cosas. Pero, ¿sabe? Creer no cuesta nada. Lo que necesitamos es poder ir a la palabra y empezar a creerlo, empezar a tomarlo. Así que así es la gracia de Dios. Estamos en construcción, pero bajo esta gracia, y lo que te quiero decir es que hay una unción. Y aquí es donde quiero ayudar a algunos, porque así como ocurrió en este momento esa sanidad de Patty, hay una unción acá para quebrar y podrir yugos. ¿Por qué? Algo de lo que le estaban preguntando al Señor es: bueno, los limones, ¿qué son los limones? ¿Cómo es el tema de los limones? Yo puedo verlos en mi vida, cosas que han venido a tratar de retener, pero lo que tuve fue esto. Sobre diferentes personas hay cosas que el enemigo ha traído, pero se han quedado atorados con el limón. Y tienen el limón y han tenido el limón, pero no saben cómo volverlo limonada. Y hoy están entendiendo que hay cosas que con el limón el enemigo te ha hecho pensar que no eres digno. Con el limón el enemigo te ha hecho creer que no lo mereces, que esto no es para ti. O tal vez algunos simplemente se han quedado allá: lo que será, será. Si Dios lo quiere, lo hará. Si Dios no lo quiere, no lo hará. Pero resulta que aquí, hoy, bajo la unción y lo que vamos a tener ahora, voy a pedir al equipo de alabanza que venga. Aquí es donde vamos a movernos a otra realidad, porque vamos hoy a desatar una unción. Pero te voy a decir, la fe requiere una acción correspondiente. Esto quiero que por favor le prestes mucha atención. Smith Wigglesworth era un gran predicador, un apóstol de la fe. Y a él, cuando él oraba por personas, a veces solía otra persona volver a pasar a la fila. Y él le decía: yo ya no voy a orar por ti, yo oré por ti. Lo que tienes que hacer es actuar en lo que oramos. ¿De qué está hablando? Decía: sí, si tú estabas creyendo por una sanidad, tú lo que necesitas ahora es pararte y empezar a hacer lo que no podías hacer. No sé a dónde estás tú, escúchame. Hoy no estaríamos acá si no damos pasos en fe de empezar a creer a Dios, a venir, a hablar, a ir al otro lado, a sentarnos y a dejar que Dios empezara a hacer cosas en medio de nosotros. ¿Estamos? Pero cuando te estoy hablando de una gracia, es que hay una gracia que hoy vamos a tomar la Santa Cena y al final yo quiero orar por personas. Pero voy a decirte que bajo esta atmósfera de gracia hay cosas que pasan, y espero que me entiendas. La gracia, como con Mario Bros, es un acelerador. La gracia es un potenciador que solo accedemos a ella por la fe. ¿Dónde te ha llamado Dios? ¿A dónde te ha parado Dios? ¿Qué es lo que Dios ha estado hablando? Para algunos que están allí, algunos sé que han dado pasos y ahora que dieron el paso están allí como: Señor, me devuelvo, ¿qué es esto? ¿Qué hago ahora, Señor? Dios está diciendo: no, Jesús ya dio la orden y Él está descansando, y tú lo que necesitas es aprender a entrar en el reposo de Dios, confiando que si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Y tú vas a pasar al otro lado dándole gracias a Dios, plenamente convencido de que Él es fiel y es un Dios bueno. Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos la Santa Cena es un momento en donde, a través de dos elementos que son el pan y la copa, podemos simplemente cerrarle la boca al diablo. Porque cuando tú miras el pan, tú entiendes que ese pan está hablando del cuerpo de Cristo. Y hoy yo quiero que mires la Santa Cena en otra luz, porque cuando tú entiendes que el pan es el cuerpo de Cristo, está hablando de hermanos, de hermanas, está hablando de otras personas. Dios lo que nos está llamando es a decir: ok, ¿qué es lo que es la planta esa? ¿Se recuerdan esa planta de Mario Bros que tenía espinas y uno le tenía pánico cada vez que se estaba moviendo allí? Eso es donde el enemigo muchas veces quiere que nosotros caigamos, que se llama salirnos de amor.
Y hay muchas cosas que, especialmente cuando la gracia de Dios viene, el enemigo va a mandar emisarios para que tú entres en contienda. ¿Cuántos después de que usted tiene una rabieta con alguien y habla algunas cosas se siente feliz y descansado? O por el contrario, uno dice y eso uno sabe que hay algo que le frenó. De eso es de lo que estoy hablando. Pero cuando Jesús dijo: entre tanto yo vengo, yo quiero que cada vez que ustedes puedan reunirse, participen de esto que les estoy enseñando. Tomen un momento de reflexión. ¿Qué era lo que estaba Jesús diciendo? Quiero que puedan seguir caminando en la gracia que yo tengo para ustedes, para que nada les sea imposible, para que todo a lo que se atrevan ustedes lo puedan llevar a cabo. Pero para eso necesito que se examinen. Eso es lo que el apóstol Pablo entiende y dice: examínese cada uno, chequéese, evalúese, mire allá si hay algo que hay que ajustar. ¿Por qué? Porque una vez entendemos eso, lo segundo es entender que la copa representa la sangre. No es la sangre, pero representa la sangre de Cristo. Es un símbolo ¿de qué? De un pacto. Y ese pacto hoy quiero que lo mires cuando hoy vas a participar del pan y de la copa, que hoy puedas escuchar el Espíritu Santo diciéndote: eres justo, eres digno, lo mereces, has sido perdonado, estás en pacto, recibe mi gracia para todo lo que necesitas y lo que te he llamado a hacer. Para algunos yo quiero que escuche esto que el Espíritu está diciendo: lo que te he llamado a hacer no lo puedes hacer en tus fuerzas, bástate mi gracia. Y cuando crees y te sientas en tu debilidad, confía que mayor es el que está en ti que el que está allá afuera. Solo depende de mi gracia para llevar a cabo aquello que he puesto en tu corazón para hacer. Descansa en el hecho que es por medio de la fe. Llama las cosas que no son como si fueran. Habla las promesas que te he dado a la existencia. Declara aquello que parece imposible. Háblale a los gigantes de tu vida que parecieran que no se van a mover, y te sorprenderás como ellos caerán. Háblale al mar, háblale a las aguas que necesitan partirse. No estés clamándome a mí esperando a que yo haga, sino atrévete a ir adelante en la gracia que he derramado para tu vida, de manera que puedas cruzar en seco, porque soy el que desde atrás abro el mar para que cruce mi pueblo en seco. Aleluya. Sabes, Él es el que hace camino donde no hay camino. Él es el que causa que por su gracia para nosotros todo sea posible. Este es un año que a comienzo de año la palabra del Espíritu que vino fue: este será un año, ¿cierto? ¿De qué? Hablamos de que sería un año glorioso. Hay algo que Dios habló y ahí estamos agarrados. El año no ha terminado. El año no ha terminado. Y hoy ya estamos celebrando como casa, pero vamos a seguir celebrando otras realidades. Ese entusiasmo que tuvimos con las personas que hoy pasaron adelante, vamos a seguirlo creciendo, porque estamos acá para ver otros. ¿Qué hizo Jesús al otro lado? Liberó al endemoniado gadareno, sanó a la hija de Jairo. ¿Qué es lo que hizo Jesús al otro lado? Empezó a traer restauración y libertad. ¿Para qué nos trajo al otro lado? Para hacer lo mismo a otro nivel, a otra escala, de otra manera. Cada uno de nosotros acá, Dios lo ha llamado a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Movernos en esta gracia. Así que quiero que tomes este momento allí, en donde al mirar este pan, tú le digas a Él: gracias, Señor. Y vamos a empezar dando gracias por nuestro hogar, por el hogar donde Dios te permitió nacer. Aunque tal vez padre y madre te hayan dejado, hoy yo quiero que tú le digas: Señor, bendigo a mi papá, a mi mamá, si no los conocí aún. Donde quiera que estén, hoy quiero bendecir. Yo quiero que hoy bendigas tu familia, tus hermanos, tus parientes. Y luego quiero que bendigas tu casa, esta familia espiritual. Vamos a darle gracias a Él.